Buen día con todos. Continuando con el curso de redacción de casos clínicos, ahora veremos cómo hacer la búsqueda bibliográfica para escribir una introducción y discusión de un caso clínico. Mi nombre es Pedro Guerra Canchari, estos son mis datos y potenciales conflictos de interés. Entonces, empezamos. ¿En qué parte del artículo citamos? Eso es una gran pregunta que nosotros usualmente realizamos. Y lo primero es que en la introducción se cita sobre todo información general sobre la condición o tratamiento de interés. En el relato del caso no se citan referencias, ya que es el caso nuevo propio que uno está reportando, por lo que la información no necesita ser citada. Y en tercera, la discusión es donde se cita información general, pero también antecedentes o casos previos donde uno va a comparar los resultados de nuestro caso clínico con el caso clínico en comparación, que pueden ser otros casos clínicos similares previamente publicados. En esta clase aprenderemos a buscar información general sobre la condición o tratamiento de interés, mayormente son artículos de revisión, y antecedentes, que se refieren justamente a los casos clínicos similares publicados previamente. Entonces, buscar artículos de revisión sobre la condición o tratamiento de interés. Primero, busca y lee estos artículos antes de redactar tu caso clínico, para tener un panorama general y actualizado de lo que vas a redactar. Esto te permite identificar lo novedoso de tu caso clínico y corroborar la escasez científica al respecto. Recuerden que para que su caso clínico sea publicable, tiene que ser novedoso. Y nosotros debemos de saber identificar cuál es esta característica novedosa del caso clínico. Esto nos permite poder revisar previamente. Y finalmente, una vez que hayas leído estos artículos, plantea qué orden lógico usarás para la introducción y qué vale la pena comparar en la discusión. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos redactar un caso clínico con este título: adenocarcinoma gástrico hepatoide con metástasis hepáticas múltiples, un reporte de caso. En este caso, el tema central por el cual va a girar todo el caso clínico es acerca de un tipo de adenocarcinoma hepatoide. Pero lo central es justamente este adenocarcinoma hepatoide. Lo complementario y lo que le va a dar, digamos, esta característica o esta variante novedosa es la presentación a nivel gástrica, pero que se va a acompañar justamente de metástasis hepáticas múltiples. Entonces, uno cuando lee el título identifica cuál va a ser la potencial, digamos, idea central de lo que va a tratar el caso clínico y aparentemente cuál puede ser esa característica novedosa. No necesariamente tienes que atinar al leer el título, pero el título te brinda una idea general de la cual te puede servir para adelante. Entonces nosotros necesitamos identificar el título para poder establecer o realizar una búsqueda bibliográfica al respecto. Entonces, para la búsqueda usaremos el buscador médico más conocido, en este caso PubMed. Para acceder, pueden buscar PubMed en internet o pueden usar el link que dejamos aquí. Al ingresar, pueden ingresar con su cuenta de Google en la esquina superior derecha. Esto permitirá que todas las búsquedas que ustedes realicen se registren, tengan un historial de todas las búsquedas que vayan realizando. A continuación, imaginando que se trata este ejemplo de un adenocarcinoma gástrico hepatoide que fuera el caso clínico que ustedes quieren presentar, vamos a buscar artículos para redactar nuestro caso clínico. Entonces, el primer término que vamos a usar justamente es el término principal. En este caso, adenocarcinoma o adenocarcinoma hepatoide. ¿Por qué usamos el término en inglés? Porque esta es una base donde la mayor cantidad de información va a estar en inglés y nosotros usualmente o por lo general para tener un mayor alcance necesitamos el término en inglés. A continuación, nosotros vamos a dar clic en la sección de búsqueda o search, la cual va a permitir obtener 534 resultados al respecto. Si bien este es un término general, pues obviamente nosotros vamos a tener que saber seleccionar todos estos artículos. Para ello tienes dos caminos. Puedes revisar toda esta información o tratar de hacer una búsqueda más específica. Para eso veamos la siguiente diapositiva. Existe dentro de PubMed la búsqueda usando filtros. En este caso, pues ustedes pueden filtrar según el tipo de diseño de artículo que desean para poder revisar. En este caso, si nosotros queremos buscar y tener un panorama general del caso clínico, encontrar el enfoque novedoso y demás, necesitamos lo que usualmente son revisiones. Pueden ser revisiones narrativas o sistemáticas. Para ello vamos a usar tres filtros. El primero, metaanálisis. El segundo, revisión y revisión sistemática. Damos clic a estas tres secciones y nos vamos a dar cuenta que la búsqueda se va a reducir. ¿Y justamente en cuánto? En solo 76 resultados. Es por ello que de 534 artículos nos han quedado solo 76 artículos. Sin embargo, al leer los tres primeros artículos, observamos que la búsqueda aún no es exacta. ¿Por qué? Porque el primer artículo trata sobre un adenocarcinoma hepatoide a nivel gástrico, el segundo a nivel pulmonar
y el tercero a nivel pulmonar. Entonces es necesario ser un poco más específico con la localización. Para ello nosotros vamos a aplicar algo que se conoce como búsqueda avanzada. Entonces, vamos a unir términos. Es decir, nosotros recordamos el título y observamos que tenemos un tema central, una variante y un complemento. Entonces, nosotros vamos a volver a la portada inicial de PubMed y ubicamos la parte inferior del buscador y encuentran el término advanced o en español avanzado, que va a referir a una búsqueda avanzada. Le damos clic y a continuación vamos a ver la siguiente portada, en la cual vamos a tener dos recuadros, el recuadro superior y el recuadro inferior. El recuadro superior permite colocar los términos y en la parte inferior, según cómo uno va construyendo la fórmula, van a ir uniéndose los términos. Entonces, el primer término que vamos a colocar justamente es el tema central, el adenocarcinoma hepatoide. Paso siguiente es colocar el clic en añadir o add. En este caso, nosotros vamos a observar que en la parte inferior ya se ubica el término. Entonces nosotros queremos ser más específico, para lo cual vamos a unir los términos. Podemos usar el término que se encontraba dentro de este potencial título para nuestro caso clínico, que sería gastric, y colocamos el término y nuevamente le damos en add. En este caso el término que se va a usar es i. Este es un operador booleano que permite hacer una búsqueda y manifiesta o le dice a PubMed, encuéntrame los artículos que tengan tanto los términos de adenocarcinoma hepatoide y los términos de gástrico. Entonces hace que tu búsqueda sea un poco más relacionada a lo que sean adenocarcinoma hepatoides de tipo gástrico. Entonces, a continuación vamos a dar clic en Search y esto es lo que nos va a aparecer. En la parte inferior, este es el término y a continuación, al darle clic en Search, va a ubicar o va a encontrar todos los artículos de este tema que vamos a hablar. Observamos que la búsqueda pues se hace mucho más reducida. El número que queda son 29 resultados. Es decir, es un número que ha reducido aún más. Ojo, debemos fijarnos si los filtros de estudios de revisión siguen activos. Los filtros de metaanálisis, revisión y revisión sistemática deben estar enmarcados. En este caso, están. Pero hay que tener cuidado porque a veces dejamos ciertos filtros activados que se quedan en la siguiente búsqueda, así que siempre hay que verificar que todos esos filtros que queremos estén. Entonces, nos hemos quedado con pocos resultados. Sin embargo, debemos revisar cada título para saber cuáles son los que realmente nos interesan. Nos vamos a dar cuenta que todos son revisiones del tema que nos interesa, pero debemos revisar cada uno de los títulos para poder ver el enfoque. Además, si aún tenemos muchos artículos, podemos ubicar cuáles son los términos actuales. Para ello podemos usar esta ventana en la cual se observan distintas fechas. Y uno selecciona de qué año a qué año quieres filtrar los artículos. Es decir, por ejemplo, si solo quieres de los 3 últimos años, colocas del 2019 al 2022. Si quieres últimos 5 años, del 2017 al 2022. Y te vas a dar cuenta que el número aún se va a reducir más. Y si nosotros aún así queremos ser mucho más específico, pues podemos añadirle el otro término. Recordamos que el término complementario era metástasis, pero de tipo metástasis hepáticas. Sin embargo, cuando uno es muy específico, es decir, estás prácticamente tratando de clonar tu título, la información que vas a encontrar si realmente tu caso clínico es novedoso es escasa. No vas a encontrar muchísimos artículos o casi ninguno. Es por eso que se recomienda que no seas totalmente específico. Trata siempre de reducir un término o, por decirlo así, subir un escalón más, no ser tan específico en lo que uno está buscando. En este caso solo usaremos el término metástasis, para así de esa forma evitar solo se filtren artículos de metástasis de tipo hepática. Entonces, se coloca nuevamente el término AND y se van a dar cuenta que la búsqueda se le va a añadir este tercer término. Para ello, nosotros damos clic en Search. Entonces, si se dan cuenta, la búsqueda se reduce solo a 11 revisiones. Sin embargo, este número parece ser todavía muy corto y es posible que al ser muy específicos con nuestra búsqueda hayamos perdido algunas recomendaciones importantes. En conclusión, para cada tema ustedes podrán usar diferentes estrategias y decidir ser un poco más específicos o no, según el número de resultados y los títulos que vayan encontrando. Entonces es importante que ustedes siempre traten de identificar, dependiendo del contexto, dependiendo del tema, dependiendo del caso clínico, hasta cuán específicos pueden llegar a ser para poder tener este perfil general al momento de buscar revisiones previas sobre el tema. A continuación, vamos a ver justamente la búsqueda de antecedentes. En este caso, van a ser casos clínicos similares publicados previamente. Y con los conocimientos que ya tenemos, justamente
el hecho de ser mucho más específicos dónde podría llegar a servir en el aspecto de buscar antecedentes. ¿Por qué? Porque si usamos el filtro de reportes de caso para buscar antecedentes, vamos a encontrar todos los casos clínicos previamente publicados sobre el tema que uno está buscando. En este caso sí te interesa ser lo más específico posible porque quieres saber realmente cuán raro es tu caso clínico según el enfoque novedoso que tú estés planteando. Entonces, para ello, nosotros vamos a tratar de ubicar este nuevo filtro, que es filtro de reportes de caso. Entonces, para ello, nos ubicamos en la parte inferior del cuadro lateral y encontraremos el ítem de filtros adicionales. Damos clic en esta sección y va a aparecer el siguiente recuadro. Y dentro de ello, un filtro de reporte de casos. Se le da clic en seleccionar y en la parte inferior va a mostrar justamente dentro de esta portada lateral la sección de reportes de caso. Y denle clic en Show y a continuación se van a dar cuenta que sí aparece. Entonces lo que tú quieres es buscar casos reporte o reportes de caso previamente publicados, pero en este caso no es necesario buscar revisiones. Entonces uno tiene que dejar de seleccionar estas secciones. Entonces tú vas a seleccionar el filtro de reporte de caso, pero vas a deseleccionar metaanálisis, revisión y revisión sistemática. Entonces, esto significa que lo único que nosotros vamos a buscar son reportes de caso previos en base al contexto de la temática específica que estamos buscando. Entonces, para este ejemplo, al realizar la búsqueda usando los términos que ya previamente habíamos mencionado, de adenocarcinoma hepatoide, gástrico y metástasis, el resultado va a brindar 54 resultados. Sin embargo, no sabemos cuáles de estos son realmente casos clínicos similares al nuestro. ¿Por qué? Porque el enfoque de cada caso clínico, por más que sean los mismos temas, pueden ser distintos. Por lo cual, tendremos que revisar cada título y a veces el resumen o texto completo de los artículos. En esta primera pantalla, en estos tres primeros ejemplos, vemos que el primer artículo tiene un enfoque terapéutico, justamente con anticuerpos monoclonales. El segundo tiene una variación en la característica clínica, justamente su ubicación, ¿no? A nivel pancreático, las metástasis. Y el tercero, un enfoque diagnóstico, que justamente se va a centrar en las características de la resonancia magnética. Entonces siempre es importante revisar cada uno de los resultados y ver cuáles pueden ser estos enfoques según lo que se ha aprendido. De ahí realmente uno sabrá cuáles son los antecedentes reales para el enfoque de nuestro caso clínico y cuáles pueden ser parecidos. No olvidar revisar el enfoque que usó cada antecedente. Esto permitirá entender mejor qué enfoque darle a tu caso clínico. Sin embargo, aunque el título de un caso clínico parezca darle cierto enfoque, siempre es bueno revisar el texto completo para ver si tiene la información que te interesa comparar. ¿Y qué pasa cuando el tema es muy poco frecuente? Y acá les menciono un ejemplo. Supongamos que quiero buscar artículos para redactar un caso clínico con este título: carcinoma mioepitelial de vejiga en un paciente pediátrico. Reporte de caso. El tema central es un carcinoma mioepitelial. ¿De qué? De vejiga. Y la característica secundaria que se presenta, digamos, en este caso, es justamente la presentación clínica en un paciente pediátrico. Cuando uno realiza la búsqueda usando ya los términos que en este caso nos interesan y aplicando la búsqueda avanzada previamente aprendida, usamos los dos términos, carcinoma mioepitelial y vejiga. Al hacer esa búsqueda con estos dos únicos términos, la cantidad de resultados va a ser solo 3 resultados y sin filtros. Y uno de ellos justamente es este artículo que ha sido publicado. Entonces, antes de poder buscar a este caso clínico, solo existían 2 artículos al respecto. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Podemos usar términos separados, es decir, hacer una mezcla de ambos términos. Tienes un término central, que justamente es el carcinoma mioepitelial de vejiga, pero puedes desglosarlo como carcinoma mioepitelial y carcinoma de vejiga. ¿En quién? Ahí usas el complemento, un paciente pediátrico. Y lo otro siempre es importante, no todo es PubMed, existen otras bases de datos. Entonces, usamos estos dos términos, carcinoma mioepitelial y paciente pediátrico. Nos damos cuenta que los resultados, usando los filtros de revisiones, son 7 revisiones al respecto, lo cual ya es un número aceptable y los cuales nos va a permitir tener un poco de datos generales sobre el panorama, ¿no? Y poder ubicar cuáles son las localizaciones más frecuentes, si alguna vez se ha presentado en vejiga, en un paciente adulto, etcétera, etcétera, según lo que nosotros podamos ir viendo. Y el otro término por separado, que sería cáncer de vejiga y paciente pediátrico. Al seguir el mismo procedimiento, se obtienen
44 resultados en base a revisiones. Entonces acá ya se tiene una información mucho más amplia. En este caso se tendrían que revisar ambos resultados sin brindar un panorama general de ambos temas, tanto el carcinoma miopitelial y el cáncer de vejiga. Es decir, dentro de tu introducción probablemente vayas a tener que describir en párrafos distintos y después presentar un párrafo donde puedas unir ambos enfoques de presentación conjunta. Al no existir antecedentes del tema, esto sí es muy importante, ya que al nosotros hacer el filtro con reportes de caso, el único que vas a encontrar es el primero. Entonces, no existen reportes de caso previo al tema, porque recuerden, para buscar antecedentes sí hay que ser lo más específico posible, y no existe información al respecto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Justamente, en este caso, lo principal va a ser que podemos buscar otras bases de datos, pero también podemos hacer búsqueda por separado y ver si hay casos que a pesar de no ser iguales tengan algo en común. Por ejemplo, otras ubicaciones, como puede ser un carcinoma miopitelial en pulmón o a nivel de glándula parótida, o otras variantes anatomopatológicas, un rhabdomyosarcoma de vejiga en un paciente pediátrico. Entonces, estos van a ser los antecedentes que se van a encontrar, ya que la información es limitada porque el caso clínico es muy raro. Y no se olviden que existen otras bases de datos o buscadores, como los que vemos en la pantalla. Primero tenemos Google Scholar, el cual es un muy buen buscador, muy potente y que tiene casi todas las revistas científicas que existen virtualmente en el planeta, incluyendo artículos en español. Sin embargo, también tiene muchos artículos muy malos, así que hay que saber usarlo con prudencia. Además, tenemos Scopus y Web of Science, que son bases de datos de revistas buenas, pero cuyo acceso es de pago, o con Concitec o algunas instituciones universitarias, etcétera, etcétera, ustedes pueden acceder a esto, o bueno, obtener este acceso. Como consideraciones finales, la búsqueda puede ser compleja, pero una buena búsqueda nos permitirá entender cuán novedoso es el caso clínico y hacer una adecuada comparación de nuestros hallazgos. Debemos saber seleccionar las referencias más acordes con el artículo, ya que en la mayoría de casos existe un límite de referencias. Y para escribir un poco, debemos leer, leer y leer. No hay otro camino. Con eso concluimos la clase de hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad.